Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Pildorita Terapéutica. ¿Cómo estás, Romy? Muy bien, Vero, ¿vos cómo estás? Bien, recuperándome de una amigdalitis, pero ya vamos con el tema de la comunicación. Además que el capítulo de hoy está entretenidísimo, más que entretenidísimo, está muy nutritivo porque el tema que vamos a tocar es algo que nos pasa bastante en lo cotidiano, ¿cierto? Sí, y de hecho, ¿sabes qué? Lo siento hasta liviano porque vamos a ir soltando. Bueno, el tema que traemos hoy es el de soltar las relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces hemos estado en relaciones tóxicas, Romy? Desde que nos hemos sentido culpables por soltar estas relaciones, nos hemos sentido con miedo de poder decir nuestra verdad, pero ahí la culpa, el miedo, el desvalor, la baja autoestima nos lleva muchas veces a mantenernos en relaciones que realmente más que nos nutren, nos terminan dañando. Y que al final nos van desgastando, nos van dañando más que nos van nutriendo. Pero como no tenemos herramientas, no tenemos esa conciencia y ese valor, esa visión hacia nosotras mismas, nosotros mismos de este autorrespeto, nos mantenemos ahí y nos cuesta mucho salir de estas relaciones que realmente son tóxicas, que no nos nutren para nada, ¿cierto, Romy? Tal cual, pero de hecho lo sentía muy así de que el foco está tan puesto en el otro, que ahí está nuestro desgaste de energía, o sea, la desconexión que tenemos con nosotras mismas, el no conocernos nos lleva a depender ya sea de una situación o de una persona. Por eso es que nos cuesta tanto o nos invade tanto el miedo, la culpa, todo esto que también nos inculcaron desde chicos, que no se nos enseñó el amor propio, se nos enseñaba el amor hacia el otro, no venía esa educación, no nos enseñaron de esa forma. Enseñan muchas veces de niños, niñas, no nos enseñan a valorarnos, a autorrespetarnos. ¿Por qué? Porque de niño es como, tienes que hacer lo que yo te digo, tienes que hacer lo que se hace aquí en casa. Muchas veces buscando, desde esas carencias afectivas, vamos buscando esa validación, vamos buscando esa aprobación, vamos buscando que nos acepten, vamos buscando que nos vean, siendo niños, siendo niñas. Por supuesto que necesitábamos eso de nuestros padres, y si no lo tuvimos, o nuestros cuidadores, y si no lo tuvimos, vamos a crecer buscando esa validación, buscando esa aceptación, buscando ese reconocimiento. Entonces desde ahí vamos enfocándonos, como tú dices, en el otro, en darle mucho poder al otro, para de ahí, de lo que me dice el otro, cómo se siente el otro por lo que yo hago, yo me siento bien o me siento mal. Entonces al final estás ahí en una relación desconectada de ti mismo, de ti misma. Al final estás en una relación con el otro por una necesidad, por una dependencia, no porque realmente te sientas bien. Te sientes bien, por supuesto, cuando esta persona te dice un halago, hace lo que tú, no sé. O se pone contento por tus logros, claro, por cómo uno va avanzando también en la vida. O sea, un compañero, eso es el ser compañero. O sea, no generas una zona de confort para el otro. Y cuando tú empiezas a darte cuenta que tú hagas lo que hagas día a día, estás en una relación, estás en una familia, pero al final del día te terminas sintiendo vacía. Cuando eso te empieza a generar esa inquietud de poder hacer algo para ti, y cuando el otro, tu compañero o en tu familia, por ejemplo, estas son un poquito como relaciones tóxicas, cuando te dicen, ¿y para qué lo vas a hacer? Te invalidan. Las relaciones tóxicas, por ejemplo, finalmente, ¿qué son las relaciones tóxicas? Son, por ejemplo, esta relación cuando en casa te invalidan, cuando tú haces todo por los demás y ya te das cuenta que quieres hacer, no sé, un curso, o se te ocurrió tomar un taller de pintura, o salir a tomarte un traguito con las amigas, o qué sé yo, para sentirte bien, y finalmente te dicen, ¿y para qué? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué vas a tomar ese curso? ¿Para qué? Finalmente, ¿para qué vas a crecer? ¿Para qué te vas a sentir bien? Porque el miedo de la otra persona, de estas personas, es que tú les quites esta zona de confort, de que tú les hagas todo, de que tú les digas que sí a todo. Entonces, si tú empiezas a preocuparte de ti,
estas personas ya no van a tener esta persona que les esté haciendo todo, que les diga todo que sí, que les mantenga esta zona de confort. Entonces ahí es cuando te invalidan tus emociones. Me siento mal por esto. Ay, ¿para qué? ¿Cómo te vayas a sentir mal? Quería exagerada. No le pongáis tanto. No sé, hay un duelo, te sentiste mal, por ejemplo, rompiste con una pareja y tus padres, por ejemplo, te dicen, ya, pero no le pongas tanto, si al final después te encontráis otra persona. Es como que realmente te invalidan en todo lo que haces, en todo lo que dices. Eso es, por ejemplo, un gran ejemplo de relaciones tóxicas familiares. Están también las relaciones tóxicas en la pareja. Por ejemplo, una situación que pasa mucho pero que no se habla tanto es en la intimidad. Es cuando, por ejemplo, la mujer, pongamos un caso, mujer, mamá, cansada, realmente no tiene ganas de tener intimidad y llega el hombre y exige tener esta intimidad, no validando este cansancio. O, por ejemplo, la mujer tal vez no está cansada, o mismo el hombre, puede ser a la inversa, de que necesita, no sé, una previa. Es que a mí me gusta, no sé, que tomemos algo, que me hagas cariño, que sea algo romántico y que por supuesto después vamos a llegar a ese momento, pero no me gusta que sea tan frío. Y la otra persona te va a decir, ya, no le pongáis tanto, si vamos a lo que vinimos y démosle. Entonces, por supuesto, va generándote un vacío. No te sientes realmente valorada, no te sientes realmente respetada, respetado, porque te sientes utilizada, utilizado. Entonces, eso ya es otro ejemplo de relaciones tóxicas. También se da en la amistad. ¿Cuántas veces me ha pasado, Romy, de que tú vas a juntarte con una amiga a hablar de un problema, que algo que te está pasando, y finalmente la amiga termina hablando más que tú? Sí, o mismo esas personas que, claro, siempre es peor lo que ellas tienen. O claro, vos estás con la amigdalitis y ella ya tiene una super amigdalitis. Claro. Y claro, terminan, sí, desvalorizando, negando, corriendo un costado esto que a vos te pasa. O sea, ahí también es el lugar que nosotros le damos a la persona. Claro, o sea, no hay un valor, no se le da un lugar, no hay un respeto. Y de hecho me venía mucho esto que no se la ve a la persona, no se la toma a la persona por quién es, sino por esto que hace. O sea, también hay un uso hacia la persona, hasta a veces un abuso hacia la persona, pero también porque fue lo que nosotros aprendimos. Nosotros aprendimos que haciendo de tal forma obteníamos ese amor, ese cariño, esa aprobación, esa aceptación de papá o de mamá. Y eso es lo que nosotros después buscamos, ya sea en una pareja, esa seguridad, esa contención, el sentirme querida, o mismo con las amistades. Sí. Entonces cuando empezamos ahí a ver que algo nos gusta y capaz conectamos con algo nuestro, es como, no, pero, y ahí me vuelvo a separar. Como que bueno, ahí está la decisión nuestra de empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo realmente? Es que cuando eres niño o niña, muchos padres tienen esto de decir, si haces esto, te voy a dar un besito o un abrazo. El castigo recompensa. El castigo recompensa. Si tú te portas bien, si tú traes buenas notas, yo te voy a dar un abrazo. Entonces, o vamos a salir, qué sé yo, pero el tema es que el niño o la niña crece creyendo, ahí empezamos a formar una creencia de que si hago algo, voy a obtener este amor. Voy a recibir amor en base a lo que haga. Y entonces ahí es cuando ya esa creencia la llevaste a una relación en la adultez. Y ya en la adultez es muy difícil, a menos que hagas un trabajo de autoconocimiento, que identifiques que estás en una relación tóxica. Y sobre todo el escucharse, porque por lo general no nos cuestionamos estas cosas o las dejamos. O sea, todo funciona tan rápido a nivel inconsciente que no somos conscientes de lo que nos pasa. Claro. Porque a veces sentimos la incomodidad, pero lo pasa tan desapercibida que lo naturalizamos. Es como que, claro, esta amiga me habló todo, lo de ella es peor y siempre es más, o mi pareja me trata de tal forma. Entonces, ¿qué pasa? Uno también se empieza a callar
¿para qué lo voy a contar si tal cosa? O ya sé que me va a juzgar, ya damos por hecho ciertas situaciones o ciertas respuestas. Pero el punto clave acá, se me da a ver un poco, es esto de empezar a escuchar esa intuición, de esa incomodidad. Al final es el vacío que va quedando cuando te vas sintiendo no vista, no escuchada, no valorada por esa amistad. Y lo que tú dices, después vas quedando como... Mejor, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a contar? Y ahí es cuando empiezas a guardarte esas emociones que más adelante se van manifestando a través del cuerpo. En otro capítulo hablaremos de eso, pero finalmente se empieza a generar una sensación de no merecimiento. Parece que no puedo hablar de mí, parece que hablar de mí no es tan importante y me acostumbro a escuchar y no que me escuchen. Y después cuando llega una persona muchas veces que sí está receptiva a escucharte, tú no sabes cómo hablar y empiezas tú como, sí, yo estoy bien, pero no, mejor hablemos de ti. Claro. Porque te acostumbraste a no hablar de ti. Entonces, por eso que es tan importante ir validando tú misma, tú mismo, esos vacíos. Darte cuenta de que si realmente no te estás sintiendo bien, feliz, cómoda en una relación, es ya momento de decirle adiós a esa relación. Que lo más saludable para ti es, ¿qué es? Cerrar un ciclo amorosamente. Claro, y de hecho, a raíz de lo que vos también estabas diciendo, ¿no? Uno se separa tanto de una misma, que ahí está el punto, te terminás perdiendo y te terminás desvalidando tanto que, claro, te anulás completamente. Por eso también es tanto ese vacío que vos decías, ese vacío existencial termina siendo tan grande, que por eso es ese agotamiento o mismo ese cansancio, el estrés, porque estamos en el dar y en el hacer, y esa búsqueda incesante de que me validen, de que me aprueben, de que me quieran, y estamos todo el tiempo ahí buscando, y nos desconectamos tanto de nosotras, que claro, cuando caemos en estos vacíos son caídas muy fuertes, pero bueno, en toda crisis yo siempre digo, es la puerta de entrada para empezar a conocernos. A veces se llega a ese punto y a veces nos podemos dar cuenta previamente, como vos decías, ¿no? El empezar a escuchar a nuestro cuerpo, sí. ¿No? Porque nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando. O sea, cuando sentimos esa incomodidad o mismo esa cosa de no quiero ir a verla, o mismo con mi pareja ya me doy cuenta que no tengo esa intimidad, esa complicidad de hablar, porque es también cada uno por su lado, mirando a la televisión, o sea, esa desconexión misma en donde uno no puede ser uno mismo compartiendo lo que le pasa, lo que siente. Siendo tú realmente, mostrándote tal cual, mostrando incluso esa vulnerabilidad, porque vas mostrando una parte que las otras personas reciben bien, que es como más esta parte externa, el personaje. Claro, termina siendo un Transformex para todo el mundo. Exacto. O sea, para uno sos, no sé, el muñequito rojo, para el otro el amarillo, o sea, fíjense el desgaste de energía, o sea, es fatal. No, y es heavy porque... Y es heavy porque esa misma situación, si no la descubres a tiempo, es lo que muchas veces lleva a tomar decisiones importantes en contra de uno mismo. ¿Por qué? Porque al final mismo se han visto muchos casos en la televisión incluso, de que personas que estaban en un programa muertos de la risa, súper feliz, súper sociable, al otro día salen las noticias que tomó una decisión y que nadie se lo esperó. Entonces, ese vacío que esa persona pudo haber tenido llegó a un punto en donde estaban todos tan alegres, pero nadie se dio cuenta realmente, nadie te hizo esa pregunta de, oye, ¿realmente estás bien? ¿Realmente eres feliz? ¿Realmente te sientes a gusto con la vida? Por supuesto que no muchas personas andan haciendo ese tipo de preguntas, pero en mi caso yo sí. Me gusta observar, por supuesto ya desde el trabajo que uno hace tanto tiempo, pero me doy cuenta de cuando se ríe mucho o hay ciertas cosas que qué rico, me alegro, pero ¿será real eso? Entonces de ahí es cuando pongo ese foco, esa atención.
Y en algún momento veo algo, pum. Y ahí es como se da pie a esa conversación. Y me ha pasado que muchas veces efectivamente había todo un tema de fondo. Y personas que han terminado tomando terapia y que me dijeron, oye, menos mal esa vez te acercaste y me preguntaste. Porque si no, no sé, no, ya estaba perdida en ese ritmo. Pero por supuesto claro, que ese ritmo superficial en algún momento te lleva a tu alma a decir basta. Y si no estás, no te validaron tu comunicación, si no tienes una persona realmente que te escuche, que esté ahí de forma amorosa, de forma transparente, que realmente esté ahí, es muy fácil caer en ese vacío. Entonces ahí, y como decía la Romy, cuando te obligas a ir a lugares que no quieres ir, te cuesta mucho decir que no, porque hay un miedo y hay un desvalor en ti. Entonces, lo importante es atender este vacío emocional, porque al final cuando te vas viendo que ya no le importas a las personas, cuando necesitaste hablar algo importante, finalmente no había nadie que realmente te escuchara, no había nadie que realmente le importara lo que a ti realmente te pasaba, es cuando empiezas a generar como una coraza, un personaje, alimentar este personaje. Si bien hay un personaje real que es basado en tu historia, en estas heridas de infancia, en lo que crees de ti mismo desde la desvalorización, también conscientemente vas creando otro personaje que es lo que quieren los otros, lo que les gusta a los otros. Les gusta porque te dicen, ay, es que tú eres tan chistosa, ay, es que tú eres el alma de las fiestas, ay, es que tú esto. Y entonces es como, bueno, entonces voy a hacer esa persona. Importante es la educación emocional, mismo estos espacios donde se hablan y se tocan estos temas, o mismo un libro. A veces un libro también genera ese despertar, o el escuchar a otras personas. Ahí es donde nosotros empezamos a cuestionarnos, empezamos a indagar, a preguntarnos si esto me está haciendo bien, si esto me gusta. Ahí es donde empieza ese despertar en uno. Porque empieza a haber otras realidades también, porque muchas personas como que viven en un entorno y no han salido de ahí, de ese entorno, y por eso creen que esa es la vida. Eso es lo único que conocen. Y esto, entonces cuando empiezan a poner estos límites o empiezan a querer correrse de ciertas relaciones, de ciertos vínculos, empieza a aparecer la culpa, el miedo. Esto es lo que nos perturba para que, primero, por un lado, para no gastar energía, nuestro cerebro no quiere gastar energía, y por otro lado es lo conocido, nuestra zona de seguridad. Entonces, claro, ¿qué me voy a ir? ¿Qué me voy a terminar separando de mi pareja si eso, o sea, mal que mal es lo que conozco? No importa si... Oye, sí. Perdón, pasa mucho en eso mismo que dijiste, el tema de la dependencia económica, por ejemplo. No me puedo separar de esta persona porque ¿cómo me voy a... ¿Qué va a hacer de mí sin el aporte económico que hace esta persona? Y ya desde ahí te vas dando cuenta que ni siquiera hay una conexión emocional, sino que es un miedo a una inestabilidad económica, una inestabilidad material, que nos mantenemos en una relación pero tóxico, porque al final ni siquiera quieres estar con esta persona, sino que estás por miedo, por una dependencia. Entonces y perdón, pero sí, también sí, porque nos identificamos con eso. Claro, sí. Y al no tenerlo, al sentir esto que yo, ahí también está la pérdida. Yo siento que pierdo todo eso. Entonces, claro, al verme tan desprotegida, tan ahí vulnerable, sola, claro, ahí empieza a aparecer el no soy suficiente, el no voy a poder. Claro, porque yo le entregué, entre comillas, ese poder a la otra persona. Él sí puede, yo no puedo. Claro. Y ahí uno continúa. Sí, ahí viene netamente la falta de autoestima, la falta de valoración, que no te entregaron herramientas, que no te entregaron, y muchas veces desde tu infancia. Entonces, personas que han salido adelante lo han hecho en una primera instancia desde esa como rebelión. Es como yo me rebelo a esta vida que me tocó porque ya no quiero lo mismo. Pero muchas personas y personas exitosas que lo han dicho en libros, en conferencias, después para mantenerse tuvieron que hacer un trabajo de autoconocimiento,
de indagar, de sanar en estas heridas, de realmente cambiar estas creencias para poder disfrutar y lograr una plenitud, porque si no vas como como una máquina arrancando de esta vida y al final en ningún momento disfrutas realmente. Entonces porque también estás todo el tiempo en el modo lucha, o sea, claro, para vos claro. La vida también es luchar, sacrificio, o sea, la vida es así, uno entra en ese paradigma también del victimismo, de la culpabilidad. Exacto. Entonces la invitación también es esa, poder pararnos hoy en el paradigma de la responsabilidad. ¿Para qué yo también estoy viviendo esta vida? ¿Qué tengo que ver yo también con esto? Y ahí yo empiezo a indagar, a cuestionarme, a salir también un poco del boicot de los pensamientos, de la mente. La mente siempre va a estar en nuestro pasado, siempre se va a estar referenciando desde nuestro pasado. Por eso nosotros vemos a través de nuestro pasado, si estamos en la mente, por eso es tan importante, hoy hay tantas técnicas o tenemos tantas herramientas hoy por suerte al alcance de nuestra mano, para salir de la mente, o sea, y volver al tiempo presente, al aquí y ahora. Es como decir, bueno, hoy acá en este momento no está pasando nada, tranquila, o sea, es como, bueno, pongo el freno también, es frenar, observo qué es lo que está pasando. Y también, si bien lo que vos decías, ¿no? Pedir ayuda profesional, también es esto mismo, de qué personas también me estoy rodeando. Una persona que me impulsa, que me acompaña, que me dice todo va a estar bien. Es que eso es clave, porque al final, y ahí comenzamos a hablar el tema de la importancia de comenzar a poner estos límites para salir de estas relaciones tóxicas, porque como estamos rodeados de lo mismo, la misma dinámica, asumimos de que nos merecemos esa relación. Por ejemplo, una relación tóxica de padres, por supuesto que se va a repetir el patrón porque te afectó ese ver que tus padres eran tan tóxicos, que se peleaban, que se arreglaban, que después se peleaban, después se arreglaban, y al final eso tú lo terminaste integrando como normal, pero en el fondo no es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que llega una relación a tu vida con el mismo patrón a invitarte a hacer ese trabajo de identificar que eso no es normal. Es una relación tóxica. Entonces, vives con una persona con este mismo patrón y después termina esa relación y terminas encontrándote con otra persona que trae el mismo patrón y después dices, bueno, las relaciones son así, cosas de parejas, pero ¿desde dónde estás diciendo así son las relaciones de pareja cuando estás normalizando la toxicidad? Entonces, cuando vas y en algún momento te cansas de seguir repitiendo los mismos patrones, acudes, por ejemplo, o ya sea en un podcast, o ya sea un libro, como dice la Romy, o directamente ir a tomar terapia y decir, ¿por qué? Decir, quiero saber por qué me pasa lo que me pasa, quiero saber por qué siempre me pasa lo mismo en las relaciones. Ahí una persona desde afuera te va a decir, ¿por qué estás en una relación tóxica? Porque el patrón que está teniendo tu pareja es el mismo patrón que adquiriste en tu infancia por parte de tus padres. Cuando ya entiendes eso, es como que estabas viendo a ese foco, se amplía la perspectiva. Y al ampliar esa perspectiva, te abres a un nuevo entendimiento. Cuando tienes este nuevo entendimiento es cuando comienzas a querer cambiar la situación, a darte cuenta de que no mereces una relación tóxica, de que no tienes por qué repetir el mismo patrón de relación de tus padres, que por ahí lo puedes hacer distinto, pero también vas entendiendo que para poder hacerlo distinto tienes que tomar decisiones, tienes que hacer cambios realmente. ¿Y qué pasa con la mente? Lo que tú decías, que la mente te va viendo desde el lente de lo conocido, desde lo que ya sabe, y cuando tú empiezas a hacer estos cambios para que cambie tu vida, para cambiar de línea del tren, tu mente va a querer protegerte. Y por eso que nace muchas veces la ansiedad cuando empiezas a tomar este tipo de decisiones, porque te estás abriendo a un área que no es conocida y que tu mente, por costumbre, te va a querer proteger. Tu mente puede ser tu gran aliada, pero puede ser tu gran enemiga. Si sabemos manejarla, si sabemos utilizarla, nos puede llevar al éxito. Pero si le damos todo el poder a nuestra mente, nos va a mandar por otro lado. Entonces,
ahí es cuando, para poder comenzar a salir de una relación tóxica, es cuando tenemos que, como les decía anteriormente, empezar a poner límites. Por ejemplo, esta típica amiga que siempre es la que te llama cuando necesita ella hablar, ella vomitar, ella descargarse, y tú en el fondo eres un recipiente. Cuando te empiezas a dar cuenta, es cuando tú dices, bueno, no, ¿sabes qué? No puedo ir, me salió otra situación, entonces no puedo, ay pucha, es que no. Y cuando empiezas a poner este límite, el proceso es que dices que no, pero te sientes culpable. Claro. Y después le dices, oye, pero puedo otra vez. Porque es la forma también que nosotros tenemos de castigarnos. O sea, me siento culpable ¿para qué? Para castigarme, porque yo ya me creo que no soy merecedora. Claro. O sea, por eso es tan importante, bueno, el soltar o el cuestionarnos. ¿Culpa de qué? Que yo hoy empiezo a poner un límite, que yo hoy me estoy respetando. O sea, ahí también es importante que podamos observar ahora cuál es la relación conmigo misma. Porque claro. Si no también, esto lo repito adentro mío, como decir, si yo no me respeto, si yo no me doy mi lugar, si yo me desvalido, el resto. Claro. Entonces, de a poquito, siempre son hábitos muy chiquititos que nosotros podemos empezar a poner en nuestra vida, digamos. Siempre al iniciar un proceso incomoda. Como decía, la mente siempre va a querer, se va a poner ansiosa, te va a dar vértigo el tomar esa decisión. Muchas veces en tu cabeza te está diciendo no, porque se va a enojar, porque va a pasar un caos, una guerra mundial si tú dices que no. Aprender a decir que no es tan saludable. Aprender a decir que no es el inicio de una nueva relación contigo misma, con nosotras mismas. Y por supuesto que al principio cuesta, te sientes culpable, te da miedo porque crees que si dices que no te van a rechazar, crees que si dices que no te van a criticar, que muchas veces pasa cuando estás en una relación tóxica, porque la persona te va a empezar a manipular, porque por supuesto que no le gusta que tú le hayas dicho que no. No están acostumbrados a que tú digas que no. Pero es necesario, para que empieces a cultivar esta relación contigo, es necesario comenzar a decir que no quiero. Por último, si te justificas ya está bien, pero al menos ya te estás sacando. Claro, yo siempre digo, al principio no está mal que justifiquemos desde un lugar consciente. Claro. Pero empezar a corrernos, porque también el juego que hace muchas veces la mente, la impostora, lo impuesto para nosotros, es justamente esto también, empezar a justificar, a decir, bueno, no puedo decir que no. Claro, yo le llamo el manotazo de ahogado, ¿no? Porque es como que, bueno, zona de confort. Y desde ahí, siempre son hábitos muy chiquititos los que empezamos a cambiar, en donde empezamos a aplicar esto, que empezamos a observar. Claro. O sea, ¿en dónde estoy hoy y a dónde yo quiero estar? Bueno, para estar acá, tengo que empezar a hacer pequeños cambios, pequeños pasitos que me lleven a este lugar. Y sí vamos a creer que nadie nos va a querer, que nos vamos a terminar quedando sola, porque claro, nosotros acá afuera, biológicamente tenemos la selva, pero la realidad es que no pasa nada. Sí, no, y es así, o sea, pequeños cambios te llevan, la perseverancia te lleva al éxito. En mi caso propio, si nos vamos a 10 años atrás, 9 años atrás, me costaba mucho decir que no. Me sentía mal, me sentía culpable, sentía que no, que debía estar, porque me acostumbré a ser la amiga que escuchaba, la amiga que yo viviendo lejos, una amiga necesitaba ayuda, me decía, esto viene de la herida de la humillación, el síndrome de la ambulancia. Cuando tú necesitas atender a todos tus amigos, pero al final tú no te atiendes, tú te abandonas, que también ahí está la herida del abandono, te abandonas. Entonces me pasaba mucho eso, hasta que después de una depresión, que fue como el primer cable a tierra de mi alma, que es como el llamado, claro. Y cuando empecé ya a no ir, a no asistir, por esto, por lo otro, y finalmente porque estaba en una depresión, y me di cuenta de que nadie me buscó, y fue súper heavy porque se había muerto mi perrito de 14 años, realmente yo estaba mal, realmente en ese momento necesitaba una amiga, un amigo que estuviera conmigo, pero sin embargo nadie llegó,
dejé de publicar y nadie me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Dejaste de publicar? ¿Estáis bien? Nadie, ¿cachai? Entonces, llegar a ese punto para mí fue muy doloroso, muy doloroso. Perdón que te freno, pero porque está justo el punto ahí. No es para que justifiquemos, pero el punto es ahí. Nadie vio a Vero. Claro. Vieron a un personaje, el personaje que yo mostré. Exactamente. Tal cual. Entonces, y de ahí yo dije, bueno, ¿qué onda? Ahí es cuando mi personaje también se derrumbó. Se derrumbó porque, por supuesto, me sentí tan frustrada de decir, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo nadie le importó realmente? Realmente nadie. Y ahí yo era 1 millón de amigos, supuestamente. Entonces, de ahí en adelante, esto fue como en el 2018. Cambió mi percepción y que me fui al extremo, al otro extremo de no confiar, de aislarme. De ahí empezó un proceso profundo de autoconocimiento porque estaba sola en mi casa con mis mascotas. Entonces, que siempre fueron mis grandes compañeras, lo han sido siempre, toda la vida hasta el día de hoy, pero en ese momento estaba ahí con ellas, con mi gata, mis perros. Entonces ahí comencé realmente a conocerme, a quién era yo realmente. Me empecé a ser consciente de mis heridas de infancia, empecé a ser consciente de los personajes que fui creando por esta necesidad de validación. Fui consciente de muchas relaciones tóxicas que habían en mi vida y que después de este dolor, que fue un golpe bajo, terminé agradeciendo y decir, wow, finalmente eran puras relaciones superficiales. Realmente a nadie yo le importaba realmente. Entonces después empezaron, oye tú, es que tengo un problema, qué pena. Y ahí, después de ese momento, yo no me sentía ni culpable ni nada, porque dije, no, yo no me merezco esto. O sea, de ahora en adelante, las personas que realmente yo sienta que realmente les importo son las personas que a mí realmente me van a importar, y de las personas que yo le voy a dar mi energía. Por supuesto que cuando tú ya tomas esa conciencia, viene el proceso de prueba del universo, en que la vida te va mandando personas, ¿cachai? Para decir, bueno, realmente te estás valorando, realmente te estás dando tu lugar. Y me pasó que equivocaciones, volví a confiar, y al tiempo me costó menos, sí, y eso pasa cuando ya empiezas a tener cuando comenzaste a cultivar esta relación contigo, desde tu respeto, desde el valor, desde que no mereces ese abuso emocional finalmente, porque al final es un abuso emocional. Cuando estás en una relación tóxica, te están abusando emocionalmente y tú lo permites sin saberlo, o a veces sabiendo. ¿Esto? Sí, Vero, y de hecho cuando vos decías lo de que te volviste a equivocar, la realidad es que mientras te escuchaba era un recordarte. Claro, hoy día lo entiendo. La vida te viene a recordar, o sea, nos trae personas, situaciones, cambia el escenario, cambian los personajes, y es el recordarme todo el tiempo quién soy, qué es lo que yo elijo hoy, qué es lo que merezco. Va ahí. Porque tampoco es cerrarnos a no confiar más, porque en la vida tenemos que abrirnos a confiar, porque si no tampoco avanzamos. Sí, por supuesto. Pero ese es el punto, ¿no? Como de tomar la responsabilidad y cuestionarnos o sea, ponernos en modo observación, observar. Eso es finalmente. Porque en mi caso, yo después de ser 1 millón de amigos, de tener estos amigos superficiales, me fui al extremo de no confiar y de no tener. Entonces después me fui abriendo un poco a eso, pero iba con desconfianza, o estaba en esta posición de que de lucha, de guerrera. Es como que ahora había una guerrera que estaba defendiendo a la Vero, de no permitir que nadie la vaya a abusar emocionalmente. Entonces pasaba que alguien cachaba, me daba cuenta de una situación y yo sacaba de inmediato. Es como, no, yo no voy a permitir esto, tajante. Eliminaba, bloqueaba, es como, nos vemos, chao. Pero con rabia, así como ¿quién se cree? Después de que permitía, después me fui al extremo, después me fui al otro lado, y hoy día, por ejemplo, es todo muy distinto. Pero
todo ese recorrido me llevó a este punto, de que hoy día tengo esa capacidad de darme cuenta cuando una relación no es nutritiva, y más que tóxica, porque gracias a Dios hoy día no tengo relaciones tóxicas en mi vida, pero sí me doy cuenta cuando una relación ya me está desgastando, cuando ya no está siendo realmente nutritiva, cuando no está siendo equitativa esta relación. Entonces hoy tengo esa capacidad de observarlo y de soltar con amor, entendiendo que si una persona, que yo no puedo cambiar a la otra persona para nada, de que soy yo la que debo cuidarme, de que soy yo la que debo mantenerme en un lugar seguro, con relaciones nutritivas, saludables, pero tampoco tomármela personal si la otra persona no lo hace, porque también está en su proceso, tal vez no lo está viendo, pero si yo lo estoy viendo, pues yo tengo que hacer algo. No tengo que darle la responsabilidad de ni tampoco enojarme, ni mucho menos de que es que la otra no lo está haciendo, el otro no lo está haciendo, es que el otro se comporta así. Bueno, si se comporta de esa forma, ¿por qué permaneces ahí? Entonces, y yo lo honro. Porque entonces, de hecho estos límites también, o sea, son límites internos. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que no quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Entonces cuando yo sé lo que quiero, porque es el autoconocimiento, ¿no? Yo me conozco, ya ni siquiera necesitamos ponerlo afuera. Esto que vos decías, me alejo de este entorno que me afecta, me hace mal. Porque ahí, bueno, ahí empieza todo, ¿no? Nos estamos respetando, nos estamos dando nuestro lugar, nos estamos escuchando, validando, bueno, ahí nutrimos a nuestra verdadera esencia. Exacto. Sí, pues ahí es cuando, por ejemplo, no sé, te juntaste con un amigo, con una amiga, y realmente te das cuenta, cuando ya estás en el modo observador, que ese es el modo que te lleva a una sanación real, porque cuando te empiezas a cuestionar, es como, oye, en realidad ya no sé, antes yo era muy fiestera, pero después de un tiempo cuando empecé a sanar, después de todos estos procesos, me pasó de que ya no me era cómodo, ya no me sentía a gusto. El mismo hecho de tomar, ya era como, no, prefiero un té, prefiero, no sé, mi salida es hacer un trekking. Y cuando ya te conoces y ya te conectas con tu verdadera esencia, como tú lo decías, empiezas a caminar en verdad, empiezas a caminar en quién realmente tú eres. Y cuando eres honesta contigo, tienes relaciones honestas y transparentes en el fondo, y ahí es cuando se dice, empiezas a conectar con tu tribu. Porque empiezas a resonar con personas que, por ejemplo, en el trekking te hiciste amiga de una chica que le gusta el trekking, que ha pasado por situaciones parecidas y se armó una conversación y ¡pum! Te armaste una amiga. Nosotras mismas, en una mentoría nos conocimos y porque nos motivaba algo parecido, como es la vida, hoy nos tiene aquí, pero finalmente a través de nuestras historias conectamos, entonces dejas de ser quien creías que eras y te abres a ser quien realmente viniste a ser, a cumplir con tu real propósito. Y de hecho, perdón, pero cuando vos hablas de esto de tu verdad, cuando uno camina con esa verdad, también es cuando te alineás entre lo que pensás y lo que sentís y el accionar. Claro. Ahí es donde uno verdaderamente es, en ese equilibrio. Muchas veces. Sí, porque lo que vos decías, o sea, si bien este límite interno que decíamos, que uno ya se empieza a conocer, que sí, que no necesitamos ponerlo afuera, estamos en una mesa, alguien empieza a discutir o a hablar o a criticar o lo que sea, uno se levanta y se va. No necesitamos entrar en la discusión de que vuelvo a mí, si no hay de vuelta, yo me estoy abandonando y me estoy perdiendo. Y te estás exponiendo en el otro. Claro, y te estás exponiendo. Por ejemplo, alguien que te trate, no sé, que sea maleducado en un restaurante. Ya, si lo viste, si tú enganchas, estás enganchando en su energía. No te estás cuidando porque te estás exponiendo. En cambio, cuando tú eliges, ya, ¿sabes qué? Listo, me voy. Si ya no se puede resolver,
me voy y me saco de un lugar tóxico. Entonces, finalmente, entender, como ya para ir dándole como cierre a este hermoso podcast, hermoso capítulo, entender que cuando vives en relaciones tóxicas es porque no estás en una relación armoniosa y saludable contigo misma, contigo mismo. Y que para que puedas salir de esas relaciones es necesario que inicies un proceso de autoconocimiento, de autodescubrirte, quién realmente eres, qué no eres, cuál es tu historia, de qué forma te pudo haber marcado tu historia a través de patrones familiares, a través de las creencias de las heridas. Anda y ve y sumérgete en ti para que puedas realmente sacar esa versión auténtica. Eres merecedora, eres merecedor de relaciones maravillosas. No sé, hoy te lo puedo decir porque lo vivo, pero también para llegar a ese punto hubo que tomar decisiones, hubo que hacer cambios, hubo que hacerse responsable realmente, hacerse responsable de tu vida, de quién eres, de qué es lo que quieres, hacia dónde me dirijo, qué me suma, qué me resta. Lo que me resta con amor lo suelto y sigo con lo que me suma, con lo que me inspira. Entonces, tú eres la única persona que te puede sacar de esa relación tóxica. No puede venir ni los ángeles, ni el universo, que te ayudan, por supuesto, pero el trabajo es en conjunto. Dios te da las herramientas, te pone a las personas, te pone en los lugares, pero también va mucho en tu voluntad de querer salir de ahí. Llegan muchas personas a terapia, por ejemplo, que dicen, no, es que no estoy en esta relación, pero no puedo. Sin embargo, realmente no están dispuestos a hacer los cambios, a tomar las decisiones que necesitan hacer para poder salir de ahí. Entonces, es súper importante hacerte realmente responsable de querer esa vida mejor, ¿cierto? ¿Cómo podemos empezar también a dar estos pasos? Y me surge súper importante el hecho de tal vez no ir tanto a la acción al principio, porque es lo que nos cuesta, o empiezan a surgir el miedo, la culpa, todo esto que veníamos hablando, el empezar a indagar, a cuestionarnos que sí, que no, y empezar a vaciar también esa mochila emocional. Sí. Hacer una lista de personas que sientas que te nutran, o personas que sientas que te desgastan emocionalmente. Claro, eso es súper buen ejercicio, hacer esta lista. Haz una lista para que empieces a identificar. Haz una lista de las personas que te drenan energía, que te hacen sentir agotada, que en verdad como que ya no te quieres juntar tanto, como que de un tiempo a esta parte ya no lo paso tan bien. Y haz una lista de personas que te sientes feliz, que te ríes todo el rato, que lo disfrutas, que el tiempo con esta persona se te hace corto, y ahí te vas a dar cuenta realmente cuál es una relación saludable y una relación tóxica. Claro, yo creo que eso es lo fundamental, digamos, que empieces a identificar en dónde sí y en dónde no, y empezar a vaciarte de todo esto aprendido, o sea, empezar a desidentificarnos también de nuestros personajes. Sí. Bueno, y ahí, por ejemplo, el tema es, así como dice la Romy, el desidentificarte. ¿Cómo podemos comenzar a soltar este personaje que nos lleva a tener y conectar con relaciones tóxicas, a soltar estos patrones, a soltar estas creencias finalmente? Darte cuenta que cuando empiezas a tomar estas decisiones porque te estás comenzando a elegir a ti misma, a ti mismo. Finalmente es eso, de que estás dándote prioridad, de que estás dándote el valor que tal vez tus padres, que personas no te dieron, estás comenzando a dártelo tú misma, tú mismo. Entonces, en el fondo es eso, es comenzar a soltar, entender que también las relaciones no tienen por qué ser para siempre. Muchas relaciones llegan a nuestra vida con un propósito. Se conoce mucho la llama gemela, alma gemela. En algún momento podríamos hacer un capítulo de eso, que es súper importante. Pero hay personas que llegan a nuestra vida con un propósito para mostrarnos algo. Muchas veces llega una persona narcisista tan tóxica a tu vida que solo te desvalorizó tanto, que realmente esa persona después generó un quiebre
que ese movimiento, ese golpe bajo fue lo que te llevó a un despertar y decir, realmente yo no merezco que me traten así, ¿no? Hasta ver, perdón, pero te podría decir que todas las personas que aparecen en nuestra vida, claro, nos ayudan a crecer, a evolucionar. Entonces, claro, y a lo que iba era que hay relaciones más largas que otras. Bueno, conocemos, hay relaciones maravillosas que duran ahí forever, pero también hay relaciones cortas pero intensas, que esas traen un propósito ahí puntual. Claro. Pero sin duda toda relación te lleva a crecer. Cuando tú te tomas la decisión muchas veces de separarte de una relación tóxica, te lleva a una libertad, a sentirte tan orgulloso de ti, de sentirte tan pleno de que fuiste capaz de sacarte de ese lugar malo, por decirlo así, ese lugar oscuro. Te sacaste de ahí, fuiste capaz, tuviste la fuerza. Entonces eso te lleva a comenzar a creer en ti. Empiezas a confiar en ti y dices, bueno, si fui capaz de sacarme de ahí, por supuesto que estoy preparada para hacer esto, a vivir este desafío. Entonces, eso, aceptar eso, que todo tiene un propósito. Que en el fondo muchas veces lo que te tiene en esa relación tóxica es el personaje, es la creencia que se generó en ti en esta primera etapa, pero que si te hace responsable, si realmente quieres salir de ahí, lo puedes hacer. Bien, además es permitirnos vivir los duelos de que por supuesto que cuando vamos cerrando el ciclo en una relación, se termina algo, se termina un proyecto de vida, se termina un sueño, se termina una expectativa, y por supuesto que eso nos va a llevar a una tristeza, a estar un periodo, digamos, viviendo ese duelo, porque hay una muerte de algo, hay un término. Entonces es muy importante que para que realmente puedas soltar, puedas permitirte vivir y validar tú esa emoción. Cuando te das el permiso, validándote, aunque muchas personas te digan, ya, pero no le pongáis tanto, si menos mal que saliste de ahí, te siguen, ahí observa, porque esas personas que te están diciendo eso, no te están nutriendo, no te están respetando, no están validando tu emoción. De hecho, Vero, no hay que olvidarse que somos seres emocionales. Por supuesto. Y darle lugar a la emoción, a lo que sientas, primero que nada está bien ni nada está mal, no juzgarnos por eso. Y cuando yo abrazo esto que siento, es cuando realmente la empiezo a transitar para trascenderla. Se va transformando. Y la vamos transformando. Porque al final ese dolor, si no, se hace más fuerte, porque en realidad cuando yo digo, bueno, listo, ya está, claro, tiene razón, si no me hacía bien, pero eso en realidad crece. Por eso después sale súper exacerbado en otra relación, que claro, yo me enojo, me súper enojo, ya no me enojo, me súper enojo, todo es más inflado, pero por esto que yo guardé y no me permití ese espacio, o sea, exacto. siempre somos nosotros. Porque yo valido al otro, yo le doy el lugar al otro. No, y pasa mucho ahora que lo dices de que como no terminaste de vivir el duelo, quedó algo pendiente porque no viviste esa emoción, llega otra pareja y empiezan las comparaciones. Uy, claro. Porque queda parte de esa energía, si nos vamos al tema energético. Entonces es importante vivir los duelos. Después surge la triada. Porque yo llego, por más que esté separado, pero la energía, como decís, está. Entonces yo sigo con esta pareja. Y ahí ya se vuelve nuevamente una relación tóxica. Entonces hay que hacerse cargo. Ahí entramos en el bucle. Exacto. Ahí es donde se entra en el bucle. Sí, así es que, queridos, queridas, es importante transitar los duelos, los cierres de ciclo, salir de esas relaciones tóxicas. Está bien priorizarte, no te sientas culpable cuando empieces a decir que no, siéntete orgulloso, porque muchas veces cuesta mucho llegar a ese no. No te justifiques. ¿Cómo te vas dando cuenta, por ejemplo, es cuando ya dicen, oye, ¿te gusta ir? No, estoy bien en mi casa, pum, y ya no estás justificándote. Al principio va a quedar ahí como duro, como dije que no. Y después de a poquito nos vamos relajando, o sea, ese es el punto. Normal, ya después normal. Donde sientas que lo puedes aplicarlo, o sea, siempre de a poquito, porque los cambios bruscos nuestro cerebro va a decir que no.
Sí, sí, por ejemplo, oye, vamos a tal lado, vamos todos allá, ¿cómo tú no vayas a ir? Bueno, yo no quiero ir. Yo estoy bien acá en mi casa, me veo una película porque estoy a gusto, porque me gusta mi relación conmigo. Vamos cerrando este episodio maravilloso, Romy, estuvo genial, es un tema muy cotidiano, muy común, que es necesario hablarlo, así es que esperamos que te sea de gran ayuda, de que realmente sea esta pildorita terapéutica que te ayude en tus relaciones y que te ayude a salir de relaciones tóxicas sin culpa, sin miedo. Así es que, bueno, si te resonó este episodio, si te resonó este tema que hablamos hoy día con Romy, pues compártelo. Compártelo porque así como tú, así como nosotras, hay muchas personas que están en relaciones tóxicas y que creen que esa es la vida que les tocó y no es así. Entonces tal vez esta pildorita sea una semillita de conciencia y que les pueda permitir a muchas personas salir de relaciones tóxicas porque no se lo merecen. Todos merecemos relaciones bonitas, lindas, que nos sintamos valoradas, amadas, amados, somos merecedores y merecedoras de ello. Así es que eso, pues yo feliz. Dinos ahí si te resonó, si quieres también cuéntanos tu historia, ¿cierto, Romy? Sí, o mismo de qué otros temas también te gustaría saber. Y la verdad que me pareció un episodio súper nutritivo, súper valioso para la persona que se encuentra en estas relaciones y muchas veces no sabe justamente cómo poner un límite, cómo empezar a escucharse, o mismo esto, el ver que existen otras realidades, claro, que no está mal el empezar a priorizarse, a quererse, a decir que sí y que no, que su voz también vale. Tal cual, tal cual. Así es que, queridos, queridas, les mandamos un abracito grande, 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 grande. Gracias por su apoyo. Si te gustó, por supuesto, dale ahí el dedito para que vaya llegando a más personas. Eso, y mismo que lo compartan con quien ustedes crean que lo necesitan. Compártalo y nos cuentan ahí si quieren su historia, si quieren que hablemos de algún tema, como decía Romy. Y también nos podés seguir en nuestras redes sociales, que lo vamos a dejar en la descripción. Un abrazo grande.